yo no soy ningún investigador austríaco ni nada, simplemente soy alguien que le gusta mucho esos temas, que tuve la oportunidad de estudiarlos y me mantengo leyendo. Trato de ser un estudiante aplicado de economía y de seguir las cosas y de seguir los lineamientos. Y soy un convencido de que al Estado le conviene que haya menos libertad, porque esa es otra característica de la escuela austríaca. Enfatiza mucho en el concepto de la libertad. Por eso se nos dice libertarios. ¿Por qué? Porque se enfatiza mucho en el concepto de la libertad. Que ahí también algunos austríacos ingenuos caen en justificar la libertad del zorro en el gallinero y dicen que no tiene que haber Estado, o aceptan que alguien los critique porque supuestamente los austríacos o los libertarios decimos que no tiene que haber Estado. Eso es una falacia. Tiene que haber un Estado fuerte, pequeño, musculoso, que haga cumplir la ley, que cumple el rol subsidiario para con algunos grupos. Ahí ya entra a jugar la política, donde se pone el límite de quiénes son los grupos. Pero grupos de personas que no tienen la oportunidad de competir en el mercado. No un grupo de mercantilistas. Ustedes saben bien lo que es el mercantilismo, una teoría económica que nació en Francia, digamos, y que decía era para que los que producían en Francia no tuvieran competencia de importaciones extranjeras. Entonces, y de ahí nació el concepto del signo. Por eso decimos que cuando exportamos el signo tiene positivo, porque se sigue el flujo del dinero, no el de los bienes, que son los que satisfacen nuestras necesidades. Entonces, muchas veces se agarran del Estado grupos de interés mercantilistas. América Latina es un ejemplo, El Salvador no es la excepción, estuvo lleno y hay mucho mercantilismo todavía. Y eso no es ni libertario, ni pro mercado, nada. Eso es un grupo de pícaros que se aprovechan del Estado. Y muchos de los pícaros que se aprovechan del Estado tienen negociados con los políticos, ¿no? Es la historia de América Latina y por eso nos va como nos va. Tampoco es cuestión de criticar las empresas estatales. Sí, a mí me parece que el Estado tiene que hacer otras cosas, pero después, claro, te dicen en Alemania el correo lo maneja el Estado y funciona perfectamente. Por supuesto. Pero también contame que en Alemania hay un Estado que funciona de una manera profesional, ¿no es cierto? Entonces ahí te voy a empezar a creer. No me digas que el Estado lo tiene que manejar, que en el correo lo tiene que manejar un politiquero latinoamericano de los que conocemos. Entonces, si vamos a comparar, comparemos bien. Es decir, lo que quiero enfatizar no es un tema cero Estado. Ningún libertario inteligente va a decir eso. O se dejan insultar con el término gracioso del neoliberal. El neoliberal, ¿qué es el neoliberalismo? Yo soy liberal. A mí lo del neo es una etiqueta que los neosocialistas te quieren colgar, ¿no? Entonces, y tampoco es cuestión de criticar a alguien porque es de izquierda y Satanás, ¿no? Ojo, eso de las etiquetas izquierda. En la Revolución Francesa yo me hubiera sentado a la izquierda. La Revolución Francesa fue, a fin de cuentas, terminó siendo un hecho bastante de barbarie y bastante autoritario, pero en ese contexto yo me hubiera sentado a la izquierda, no a la derecha. De hecho, Alberto Venegas Lynch, quizás el profesor más paradigmático de la escuela austríaca en Argentina, hijo del que llevó a Mises en el año 59 a la Argentina. Venegas Lynch padre era. Venía de familia. Bueno, Alberto, que hoy es una persona de unos 70 años, fue profesor mío, digamos, es el gran referente que yo tengo en estos temas. ¿Cómo es? Tampoco aceptan los austríacos que se los etiquete de neo esto, neo el otro, porque la verdad es que no... ¿A qué vienen todas estas etiquetas? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Por qué tanta etiqueta? Porque pensás distinto y en verdad no contribuyen en nada a tratar de entender la problemática, ¿no es cierto? Ahora otra pregunta, ¿cuál sería, digamos,
el puesto de Friedman en esto de la línea de pensamiento austríaco, si viene directamente de Hayek, si acá, porque Friedman, como dicen, fue de mucho usar la matemática, entonces, pero su pensamiento era claramente libertario, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es, digamos, la manera de ver de Friedman coherente con la escuela? Ahí vamos, y te cierro con lo que se me había escapado que quería decirte de Alberto, y después vamos a Friedman. Una cosa que él siempre decía es el concepto de los derechos humanos. Vos hoy hablas de derechos humanos y es gente que, abusando de las etiquetas, es de izquierda. Y no hay concepto, si vamos a hablar de las libertades, los libertarios, la primera libertad es el derecho humano, los derechos humanos que nos respeten, y los que están escritos en tantas cartas, en las cartas de las Naciones Unidas, hasta los que están implícitos en muchas religiones. Los primeros defensores de los derechos humanos somos los libertarios, los que creemos en la libertad, no la del zorro en el gallinero, que trabajen en una finca y le paguen con fichas, como pasaba en El Salvador. Y en toda Latinoamérica no había fincas de café, pero en Argentina también pasaban cosas horrorosas. En la libertad, no la del zorro en el gallinero para que haga lo que quiera, pero sí en la libertad. Entonces, somos tan ingenuos a veces los libertarios, o nos dejamos ganar la mano, porque el concepto de derechos humanos, que se lo enarbola como algo de izquierda, es de los libertarios, no es de izquierda ni de derecha. Friedman. A veces también se exageran las diferencias. El monetarismo, Friedman, que decía, él recomendaba una emisión monetaria del 3% anual para hacer más o menos que vaya de la mano con el crecimiento y que entonces que no vea la inflación, bla, bla, bla. Estaba mucho más cerca de Hayek que de Keynes, por supuesto. Keynes le dicen, pero yo digo, me gusta más decir Keynes. Pero se dice Keynes, pero a mí no me sale decir. Yo digo Firestone. Son cosas, son pilas que tenemos los argentinos. Pero bueno, entonces Keynes, definitivamente, que tampoco era un imbécil, como algunos exagerados quieren hacer creer, estaba mucho más por era una persona brillante y algunos de sus conceptos. Sí, por ejemplo, lo del multiplicador, yo creo que ni él ni sus seguidores lo pudieron explicar nunca, ¿no es cierto? De por qué el multiplicador multiplica. En realidad no es así, y está muy claro. El multiplicador keynesiano de que cuando más obra pública se multiplica, eso no lo pude explicar nunca. Pero sí, era una persona que tenía conceptos claros, que estaba lejos de Milton Friedman, que era libertario. Con énfasis en las matemáticas, sí, tampoco es un pecado, tampoco pongamos tanto el foco en esto. Y fue el padre de la escuela de Chicago, nada menos, por favor, mis respetos. Entonces, había muchas menos diferencias entre Friedman y Hayek. Hayek era una persona de las ciencias sociales y muchas veces también en estas personas actúan el tema de los vedetismos y que la gran estrella opositora, digamos, al final de cuentas, algo de Madonna y de Lady Gaga también ellos tienen, no seamos ingenuos. Y no hay tantas diferencias porque propician la libertad. Después se sacan de contexto algunas cosas y te dicen sí, porque en realidad era un autoritario, te dicen, te lo van a decir acá, algunos, porque Milton Friedman apoyó a Pinochet. Esas son estupideces, digamos. Entonces, si querés hablar de Pinochet, estudia la historia de Chile. Y si querés hablar de Videla, vení y contame a mí a ver cuánto sabés del proceso militar de Argentina y después conversamos. Es decir, que cualquiera que no tiene idea de nada venga en el aire a criticar a Friedman porque alguna vez tuvo una reunión económica con Pinochet, eso no es para descalificar el liberalismo ni a Friedman, no, eso es un estúpido el que dice eso. Entonces, si quiere hablar de política, que venga y me cuente a mí primero cuánto sabe de Sudamérica y después hablamos. Dos preguntas para cerrar. Primero, ¿en qué momento, como usted mencionaba que el gran ganador de la primera mitad del siglo XX fue Keynes, fue el mainstream de la economía, por ese lado el estado de bienestar europeo, es decir, incluso Hayek
Sí, solo contrataron en Chicago porque no encontraba hasta donde yo sé. Fue el único lugar donde pudo recalar. Bueno, estuvo en Londres también, estuvo en London School of Economics, creo que es. Él fue un tipo de Londres, digamos, Hayek, en muchos aspectos. Debe haber sido profesor visitante en las Ivy League también, pero digamos, él fue alguien de Londres. ¿Y en qué momento fue que Hayek saltó a la gran escena? ¿En qué momento fue el referente? Y todavía no terminó de saltar del todo, digamos, porque vos ves que hay muchos keynesianos dando vuelta, pero mira, cuando Reagan-Thatcher, el tándem Reagan-Thatcher, principios de los 80s, de alguna manera, cuando Friedman le regaló a Ronald Reagan a principios de los 80, cuando asumió en el 81 el libro Free to Choose, Libertad para elegir o libre de elegir, y dio algunos videos muy adelantados para su época y hablaba de eso y hablaba de Joe Lápiz, que lo habrán visto, y todas esas cosas de Friedman, que es un primo cercano de Hayek al final de cuentas. Cuando Friedman arrancó con esto fue la Reaganomics y el impulso que se le dio en Estados Unidos como contraposición a las políticas desastrosas que había llevado adelante no solo en política sino en economía Jimmy Carter, que ponía controles de precios, todo lo opuesto al espíritu estadounidense. Y Margaret Thatcher también, aunque a mí en lo personal Margaret Thatcher me duele porque fue la que le declaró la guerra a la Argentina por las Malvinas, que ahora se está hablando de nuevo de este tema. La realidad es que en materia económica Margaret Thatcher fue una persona muy cercana a Ronald Reagan y no fue casualidad que fueran un poquito posteriores a que Hayek ganara el premio Nobel, que creo que fue en el 74, Friedman creo que lo ganó en el 76, si no me equivoco. El fracaso del Estado y del control estatal de la economía también se estaba viendo. Bueno, la caída del muro de Berlín es el ejemplo más espectacular de la explicación del fracaso de la intervención estatal en la economía, ¿no?